Mira, Macario, esta es la humanidad. Aquí ves arder las vidas tranquilamente. ¿Ves este cabo? Esta es la vida del hijo del virrey. Mírala aquí, una vida. Mira esta flama. ¿Por qué hiciste eso? Era el momento. Hay un orden mayor, hay leyes, hay todo lo que no entiendes. ¿Vas a dejar que se apague? Hay un orden, Macario. Pero tú puedes. Hay muchas velas apagadas. No la dejes que se apague, ¿no? Personalmente me viene un gran golpe cada vez que salen películas relacionadas a temas de terror, por el simple y sencillo hecho de que me da algo de tristeza el ver cómo es que se plasma en la cinematografía actual que los jumpscares y los screamers tienen que ser parte principal y fundamental para poder hacer cine de terror, cosa que no es así, porque si bien grandes autores y directores tanto como estadounidenses, franceses y mexicanos supieron hacerlo de una manera sublime hace años, se puede aplicar de igual manera ahora. Y tú me dirás, oye, la cosa es de que las personas antes se asustaban diferente, sí, pero no por eso se quita el hecho de que el terror del momento se vaya. Es decir, It es poco antes de los años 80, inicios de los 80, y hasta el momento quien lo sigue leyendo le sigue dándole miedo. Tú te pones a ver obras como, ¿qué te puedo yo decir? Las obras de Lovecraft y te siguen dándote cierto pavor interno. Tú en estos momentos puedes ver películas como Psicosis y sientes la tensión de la liga cada vez de que el asesino se acerca y sientes de que en un momento en el que te descuides pueden soltártela y darte un buen golpe. Porque recordemos, y frase ya clásica de este canal, es la de que el cine interpreta a la vida. Y si el cine es arte, el cine interpreta a la vida. No, espera. El arte interpreta a la vida, y si el cine es arte, el cine interpreta a la vida, en pocas palabras. Y de una manera u otra ha sido ejemplificado y expresado de diferentes maneras. Y los temores humanos y los terrores humanos, que se diferencian por diferentes cuestiones, son expresadas porque da mucho más miedo cuando el terror es algo tangible que puedes hacerse real que un monstruo que te vaya persiguiendo. Usemos de ejemplo la película del Resplandor, cuya premisa principal es de que una familia se encuentra aislada todo un invierno entero en una casa hasta que uno de sus miembros se vuelve loco viendo alucinaciones en una casa que de por sí está embrujada. Y de paso, en la película lo que no te logra darte miedo son las apariciones de los muertos y fantasmas de la propia casa, sino el hecho de cómo es que el padre de familia, la máxima autoridad, se vuelve loco. ¿Por qué? Porque esto es algo que te puede llegar a suceder a ti. Es irreal, pero podría pasarte. Digo, a mí me da más miedo tener sífilis que el hecho de que me persiga un monstruo en la noche. Macario, si bien no es una película que esté propiamente expuesta como terror, sino principalmente llega a verse como una película de suspenso y una ejemplificación de una trama de un libro y de un poema, pues logra meterte un cierto temor. Más que terror, es un temor y miedo. El mayor miedo del ser humano que tenemos desde nuestra existencia, y es el miedo a la propia muerte. Y sí, diferentes países dicen de que en México tenemos una adoración a la muerte, pero es un error. No es que adoremos a la muerte, simple y sencillamente lo que tenemos es una aceptación y veneramos a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. Y Macario lo ve de un punto de vista diferente. En dicho film vemos a una familia que es pobre. Todo ser humano en esta vida le tiene miedo a la pobreza, y más si eres un mexicano o un venezolano. El miedo a la pobreza es algo completamente tangible que se ve expresado de diferentes maneras. Y cuando Macario decide sacar su lado más tacaño y acabarse el pavo él solo, está traicionando a su familia. Otro gran temor del ser humano es el hecho a la traición, a estar solo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no soportamos la idea de que un ser querido que está con nosotros sea capaz de darnos la espalda solamente por sus bienes meramente personales. Porque es más complicado poder decir que hay un vínculo entre dos que el vínculo de uno.
pero eso ya se mencionará al final de la trilogía. El caso que nos atañe el día de hoy es el hecho de cuando vendes tu alma al diablo y en la importante apología a las velas y lo que te queda de vida. ¿Por qué? Porque le tienes mucho más miedo al hecho de saber cuándo te puedes morir, de que tú mismo te puedas morir. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? De que el saber cómo te vas a morir te expresa solamente el cómo, no el cuándo. Y el cuándo y el cómo es un factor importante. Por ejemplo, y si hay alguien que fume de la audiencia, ok, totalmente respetable. Pero, por ejemplo, supongamos de que hay una persona bastante sana que tiene miedo a morir y dice que se cuida bastante, cosa que está haciendo. Y su temor sería completamente racional, normal y ningún prejuicio moral se le atañe a sí mismo, al igual como se ve expresado en este tipo de películas que hacen mención a la muerte, tanto como Sexto Sentido, como Macario, o incluso aquellas que lo tocan de temas muy, ¿cómo decirlo? Con temas un poco más transversos, especialmente con películas animadas como Ana y Bruno o Coraline. Ese es un ejemplo, pero ¿por qué mencionar a la persona que fuma? Imagínense una persona que fuma que está en plan de... Oh, virgencita, por el amor de Dios, no me vaya a morir, Dios no me vaya a morir, dame muchos años de mi vida, ¿qué va a ser de mis hijos? No, apiádame con tu alma. Sí, aunque no te lo creas, hay gente así. El terror era representado de una forma completamente diferente a lo que lo conocemos hoy en día. En aquellos entonces, algo que se hacía con regularidad dentro de los medios cinematográficos era el hecho de adaptar novelas, cuentos y poemas que tuvieran que ver con temas de terror. ¿Por qué? Por el simple y sencillo hecho de que era una manera veraz en la que tú podías demostrar tu historia con algo ya existente, porque funciona en la literatura, pero no por el hecho de que funcione en la literatura, significa de que se puede plasmar. En ejemplos un poco más recientes de los años 90 podemos ver el caso de It, parte 1 y parte 2, de la serie de estos años, en la que la primera parte pegó mucho más que la segunda, a pesar de que es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque hay cosas que pueden ser adaptables y otras que no. Por ejemplo, las primeras partes del libro, la parte en la que son niños, es perfectamente adaptable y cualquiera se puede llegar a relacionar. Pero en la parte en la que son adultos llega a ser la parte menos terrorífica, porque tiene un trasfondo emocional y es muy diferente a la manera en la que vas a leer el libro. Es por eso que conceptos como Stranger Things han logrado triunfar tanto y conceptos mucho más intangibles como lo es La Casa Embrujada, se me olvidó en este momento el nombre, pero lo estarán viendo en pantalla. Esta serie de televisión que casualmente está basada en una novela de a inicios de los años 1900, la cual tiene su película de aquellos entonces. Pero funciona, ¿por qué? Porque si uno se pone a indagar específicamente en las escenas de la serie, no se basa en jumpscares. Y si llega a tener, no serán más de 3 o 4. El principal terror que te aborda es el psicológico, las cosas que tú ves y los demás no pueden ver. O en el manejo de la música, cosa que Stanley Kubrick en obras como El Resplandor supo plasmar, porque ahora cada vez que escuchas su soundtrack no puedes hacer otra cosa más que recordar esa escena, estando en la casa tú solo, pasando por los pasillos y viendo cómo toda la decoración y los muebles de la estética india están avasallantemente detrás de ti y escuchas el ruido que te dice: usted es el cuidador. Pero ok, ¿y qué nos puedes decir del cine mexicano entonces? Bueno, yo quiero usar uno de los ejemplos que más me ha encantado y es el de Hasta el viento tiene miedo. Si nunca llegaste a ver esta película, la puedes encontrar completamente gratuita en YouTube o en Filmin Latino. Te la recomiendo, la original, no la del 2000 y algo, que la verdad no. Ve la clásica, te lo suplico, los años 70 y los años 80. ¿Por qué? Yo me acuerdo de que cuando estaba en mi tercer semestre de preparatoria, la profesora de literatura nos puso a ver esta película para hacer el análisis y me acuerdo que me quedé varios días pensando por el simple y sencillo hecho de el estigma que se rompe con esta película para los entonces que fue filmada y cómo es que el terror se interna en la soledad. Porque insisto, el mayor miedo del ser humano es y siempre será el estar solo.
Como ejemplo, te puedo yo llegar a decir de que te daría mucho más miedo estar en un bosque sin importar que haya luz de día y se vea seguro, pero estando tú solo sin escuchar ruido de civilización o incluso de animales y de la nada escuchar un trueno o un ruido extraño detrás de ti, aunque está todo soleado y sabes de que no te va a pasar nada, pero te da mucho más miedo eso que ir caminando por un bosque de noche yendo acompañado. Es algo completamente diferente y creo que esa es una de las bases principales. El miedo a lo desconocido es lo que perturba al ser humano de manera interna. Tiene que ver con temas de psicología y es por eso que el tema de la soledad se puede verse desde dos puntos de vista. ¿Por qué? Porque la soledad la puedes amarla, te puede gustar porque disfrutas de tu compañía mutua, pero cuando tienes mucha de ella en exceso, se convierte en un suplicio, una enfermedad y en el caso del terror, se volverá en tu peor pesadilla. Las parasomnias y también las, ¿cómo se llaman? Las parálisis del sueño, de las cuales he llegado a sufrir, son bastante terribles. No por el hecho de ver cosas que no están ahí, sino por el hecho de que tú les estás viendo, sabes que es tu imaginación y que nadie puede venir a ayudarte. Saber que estás solo confrontándote a ello es lo que más te perturba. Y es por eso que películas como Veneno para las Hadas o El viento tiene miedo son películas excepcionales. ¿Por qué? Te rezaré un poco de lo que se trata El viento tiene miedo. En Hasta el viento tiene miedo es una película en la cual nos muestran cómo un grupo de estudiantes se queda adentro de su escuela, una especie de orfanato, durante todo el verano por una travesura que se hizo estando en clases, y ellas se quedan con una profesora y su directora. En aquellos entonces recordemos de que la manera de estudiar era bastante diferente y que allá pues cualquier muestra de aprecio relacionado a sexualidad era bastante controversial en lo que se veía en los medios y en la sociedad de aquellos entonces. Pero más aún lo sería las restricciones que había. ¿Qué pasa si tienes a un grupo de estudiantes solas dentro de esta institución y ninguna de ellas sabe de que en el pasado ya se llegó a pasar... de que en el pasado ya ocurrió un acontecimiento en el cual un estudiante se suicidó en un edificio de la escuela? Cuando la historia se comienza a repetir, cuando empiezan las posesiones, asesinatos y cosas extrañas, y sabiendo de que están completamente solas, que sus protectoras técnicamente van a ser las más vulnerables a todo esto, es cuando el terror se les viene encima y en la que todo ser humano se puede encontrar. Yo recuerdo perfectamente que hubo una ocasión en la que yo estaba en el turno vespertino de mi secundaria y regresé con un amigo porque había olvidado un cargador, el cargador de mi teléfono en el aula de clases. Y sabíamos de que ahí, donde era la escuela, antes era un terreno baldío y pues llegó a haber uno que otro asesinato. México. ¿Y qué es lo que ocurre? De que cuando íbamos por la noche, evidentemente pues el escepticismo claramente nos decía que no. Pero cuando comienzas a escuchar voces de fondo, sabiendo que solamente están ustedes dos y que los directores y profesores están en la entrada principal esperándolos, te comienzas a hacer preguntas. Y a pesar de que no sea absolutamente nada, un ruido fuera de las instituciones, te llega a darte miedo. Esa clase de miedo es la que puede sentir cualquier ser humano. El hecho de que de la nada sientas un ruido en el oído, sientas que alguien está cerca de ti, o el mero hecho de sentir una presencia cuando no está, es lo que te da pavor. Algo que los films de aquellos entonces lograban plasmar de una manera excepcional. Y como puedes darte cuenta, todos los ejemplos que he utilizado son referentes a la cultura post-blockbuster. Porque ante la llegada del blockbuster, todo este género cambió. Y lo principal era dar sustos, jumpscares. Y es por eso de que las películas de terror buenas actualmente son más valoradas, como Get Up o por ejemplo A Ghost Story, que a pesar de que Ghost Story es un tema un poco más de drama, logra plasmar elementos del pasado y los transforma. Por ejemplo, vamos a traer a Alfred Hitchcock con la película de Psicosis. ¿Por qué? Porque ¿cuál sería el mayor miedo de saber de que tu propio asesino es un maniático que se viste como su madre y que encima tiene a su madre guardada en el sótano, resguardada para crear asesinatos para cualquiera que quiera
descubrir su entrañable secreto. Este tipo de sucesiones parecen descabelladas, pero no falta mucho para que te pongas a hojear un poco de los diarios para enterarte de que estas historias son más comunes de lo que te puedes imaginar. Y como ya mencioné, es más probable de que te pueda darte miedo de que te acosen en el transporte público o de que te lleguen a asaltar en las calles que un monstruo te comience a perseguir, cosa que es un miedo que todo ser humano tiene. Y es por eso también de que películas relacionadas a temas de acoso o temas de asalto, de manipulaciones, llegan a dar tanto miedo. Por eso también logra moverte internamente, porque te da miedo el saber de que esas cosas que estás plasmando son fácilmente llevadas a la vida real, de que el hecho de que nuestra privacidad ya no es algo que nos preocupe, cada día es una extensión más real. Y eso nos espanta. Es por eso de que antes las películas daban un mayor terror, porque eran enfocadas principalmente en cosas que realmente podían llegar a ocurrir, como asesinatos, como encontrarte solo, o hasta el simple y sencillo hecho de sentir una presencia que no está ahí. Nunca puedes verla, pero sientes que está ahí contigo. Hola, soy Cristian García y pues muchísimas gracias por haber visto esta segunda parte de la trilogía del terror. Esta vez abordamos temas un poco más relacionados al cine. Y una cosa que deben de saber es de que, como mencioné en el último clip de la primera parte, es de que estos videos pues estoy haciendo en el poco tiempo que tengo, así que créanme que no me dio chance a escribir un guión para estructurarlos de manera correcta. Creo que se nota realmente, pero hago lo que puedo con el tiempo que dispongo, así que espero que realmente la apoyen bastante para que pues me motiven a poder continuar con el canal mientras sigo trabajando. En fin, espero que les haya gustado mucho, espero que estén pasando unas excelentes fiestas. Recuerden de que pues unidos, estando en casa, todo funciona mucho mejor. Para pronto volver a salir a las calles, claro que sí. Muchas gracias por el apoyo que le han dado al canal y a los videos. Yo soy Cristian García y pues nos veremos en la última parte de la trilogía en unos días más. Y como siempre, sayonara.